preguntas, ¿vale? Entonces, si queréis aportar algo de lo que ya sabéis, Gracias, sí. encantada, ¿vale? Así que bueno, comenzamos. Os recuerdo a todos que si queréis quitar la cámara, probablemente salga en redes la charla, ¿vale? Entonces, bueno, la charla va a durar una media horita y luego haremos un turno de preguntas. Me quedaré un rato con vosotros para comentar algo si consideráis, ¿vale? La charla, primeramente, vamos a hablar de qué es el proceso de duelo, vamos a hablar de los tipos de pérdidas que existen, de qué estrategias nos ayudan, de qué estrategias nos dificultan de algún modo ese proceso de duelo. Y también vamos a dedicar la última parte a hablar de estrategias para acompañantes, es decir, estrategias que podemos usar si estamos acompañando a alguna persona en este proceso de duelo, ¿vale? Vamos a intentar tocar un poquito todo para que os sirva a la mayoría, ¿vale? Vamos a empezar. Vamos a comenzar conceptualizando la palabra duelo, esta palabra que es tan sonada y que a la vez nos genera un poco de respeto, incluso rechazo o miedo cuando la nombramos, ¿vale? La palabra duelo proviene del latín, como pone allí, y eso da muchas pistas de qué implica el proceso de duelo. Debemos saber lo primero de todo, quiero que os quede muy claro que es un proceso natural, es un proceso adaptativo, normal, no es un proceso patológico, esto lo nombraré varias veces, no es una enfermedad el proceso de duelo, ¿de acuerdo? Y es algo que experimentamos todos cuando sufrimos una pérdida significativa, es decir, es una respuesta emocional de nuestro cuerpo ante una pérdida. He acompañado la letra en esta diapositiva con una imagen. Es una imagen que suele ser muy representativa de este proceso. Aparte de dolor, este proceso también representa destrucción, devastación y sí que nos solemos identificar cuando estamos en un momento intenso con estas palabras, ¿no? Con esa destrucción. Y es necesario ser conscientes de cómo estamos, ser conscientes de esa devastación, de esa destrucción, para posteriormente pasar a esa reconstrucción, que es un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? de ese proceso de reconstrucción tras una pérdida. Es decir, es importante ser conscientes de ese dolor, de lo que ha ocurrido, de esa pérdida, poner los pies en tierra para posteriormente reconstruirnos, caminar, avanzar, sobre todo incorporando la pérdida. Reconstruirnos sabiendo que no vamos a estar igual que antes, que hay una pérdida en nuestra vida, ¿de acuerdo? Continuamos. Como he comentado, el duelo es una pérdida natural y sí que es cierto que muchas veces asociamos el duelo a fallecimiento, asociamos el duelo a muertes, pero pueden darse otros muchos tipos de pérdidas que a veces no nos percatamos o no somos conscientes, ¿de acuerdo? Realmente nos exponemos a pérdidas casi constantemente. Si nos pusiéramos a pensar todas las pérdidas por las que pasamos a lo largo de nuestra vida, son muchísimas. Lo que pasa que algunas es cierto que son muy poco significativas y la respuesta emocional es poco intensa o es casi pues, no se percibe, ¿no? Pero bueno, vamos a nombrar las 5. Esta categoría la he hecho yo, me la he sacado de la manga. Entonces, bueno, no, simplemente las 5 que yo creo que son un poco más representativas. Aparte de las muertes, las separaciones o rupturas. Cuando hablo de separaciones o rupturas no me refiero solo a separación de pareja, me refiero también a separación de personas que son valiosas para nosotros. Padres e hijos, hermanos, amigos. El perder, el separarnos de personas valiosas nos genera esa respuesta emocional de dolor, evidentemente, ¿no? Pérdidas materiales, pérdidas de objetos significativos, objetos que tienen un valor importante para nosotros, pérdida de estatus incluso, pérdida económica. La economía nos genera, por suerte o por desgracia, ciertos bienes materiales. Si perdemos recursos económicos, perdemos cosas materiales. Eso también nos genera una respuesta emocional de dolor. Pérdidas vitales, cambio de ciudad, cambio de casa, cambio de trabajo, cambio de país. Eso también nos aleja de cosas que son importantes para nosotros y la respuesta emocional, pues evidentemente es consecuente, ¿no? El último, muy importante, pérdidas de salud, cuando perdemos habilidades o perdemos facultades, perdemos la visión, perdemos movilidad. En gente mayor perdemos memoria,
nos hacemos conscientes de que nuestras capacidades y nuestras habilidades ya no son las que eran. Muchas veces nos encontramos aquí con procesos de duelo. Ya no puedo hacer lo que hacía, ya no puedo conducir. Y el conducir me daba era importante para mí, era muy valioso y ahora ya no lo puedo hacer. Eso genera también una respuesta emocional complicada. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, sí que es cierto que probablemente me pilléis en muchas ocasiones refiriéndome a pérdidas en relación con fallecimientos y muertes, pero quiero que tengamos en cuenta que el proceso de duelo se puede vivir por diferentes pérdidas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿me escucháis bien? Sí, yo sí. Vale, que os encuentro muy calladitos a todos. Digo, no sé, vale, perfecto. Sí. Vamos a ver características del duelo, ¿vale? ¿Qué es eso del duelo y qué no es eso del duelo? Hay que tener claro que el duelo no es una enfermedad. Esto es importante, el duelo es algo natural, normal, es una respuesta emocional a una pérdida. Y vamos a intentar diferenciar entre duelo y enfermedad. Una enfermedad la asociamos a que algo no funciona bien. Sin embargo, el duelo no implica que no funcionemos bien, al revés, implica funcionar bien. Si respondiésemos a una pérdida sin dolor, sería muy incoherente. Pierdo algo y no sufro. Ostras, hay mucha incoherencia allí. Entonces el duelo es algo muy coherente, es una respuesta emocional que tiene mucho sentido. Entonces no nos podemos etiquetar de enfermos, de que funcionamos mal, de patológicos, ni mucho menos, ¿de acuerdo? El duelo es un proceso único, no hay dos duelos iguales. Cada proceso de duelo es distinto y aunque varias personas con un mismo rol, hijos que pierden a un padre, amigos que pierden a un amigo del mismo grupo, padres que pierden a un hijo, aunque teniendo un rol similar tengamos la misma pérdida, van a ser duelos distintos, van a ser duelos diferentes. Incluso una misma persona durante su vida, en diferentes fallecimientos, en diferentes pérdidas, va a responder de manera distinta. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener claro que no va a haber dos procesos de duelo iguales. Por lo tanto, os adelanto cosas que vamos a ver luego. No podemos luchar por sentir o por vivir el duelo de una manera determinada, ¿vale? Tenemos que dejar que el duelo avance tal como viene. Unas veces más intenso, otras veces menos intenso, pero dejarlo que se manifieste como viene, ¿de acuerdo? Esta, que crea a veces un poco de controversia, no hay una duración determinada del duelo. Es cierto que hay gente, hay sitios, hay escritos que dicen que el duelo tiene que durar tanto, que el primer mes tienes que estar de una manera, que el segundo de otra. Realmente no hay una regla establecida sobre esto. En consulta, en sesiones, cuando vienen pacientes en proceso de duelo, vemos que no hay una norma, no hay una regla en la que tenga que durar esto, a los 2 meses hay que estar así, a la semana hay que estar así. No sucede esto. Entonces, como hemos dicho, cada duelo es un mundo y por lo tanto no existe una duración determinada. Esto es un poco peligroso el caer en esta trampa porque nos mete un poco en el bucle de si yo pienso que a los 4 meses no tengo que llorar por la pérdida, ¿qué pasa si al 5.º mes lloro? No funciono bien, algo no va bien en mí, ¿qué está pasando? O si yo pienso que al mes ya no puedo sentir culpa y a los 2 meses siento culpa, ¿qué pasa cuando siento culpa? Lo mismo, no funciono bien, esto no puede ser, algo está fallando en mí. No, pues a lo mejor tienes que sentir culpa dentro de 2 meses y tienes que llorar al 5.º mes, no pasa nada, ¿de acuerdo? El duelo es un proceso dinámico, el duelo es un proceso cambiante, no siempre estamos igual en este proceso de duelo. Vamos a sentir todo el abanico emocional con diferentes intensidades y no va a ser un proceso plano, un proceso en el que siempre vamos a estar de la misma manera. Hoy estaremos de una manera, mañana de otra y pasado de otra, ¿de acuerdo? Y el último ítem que me resulta muy importante, todos los duelos son válidos, no hay duelos correctos ni hay duelos incorrectos, ¿de acuerdo? Es una característica muy relevante, tanto para dolientes, tanto para personas que están en un proceso de duelo, como para acompañantes. Para acompañantes también es muy importante el saber
que la persona a la que estamos acompañando vive su proceso y no tenemos que cambiarlo, no tenemos que modificarlo, ni que vaya más rápido, ni que vaya más despacio, simplemente es su proceso de duelo, ¿vale? A veces tenemos la tendencia de querer modificar, ¿no? Probablemente suenen estas frases, yo a estas alturas ya no lloraba, yo al mes ya salía de casa, yo no tenía ganas de hacer y tú sí que haces, todas estas palabras, todas estas frases que son muy recurrentes, suelen invalidar el proceso de duelo de la otra persona. Entonces hay que tener en cuenta que cada persona sigue su ritmo y que todos los duelos son correctos, ¿vale? Aunque sean diferentes al que hemos vivido nosotros o a lo que nosotros pensamos que deberíamos de vivir. ¿De acuerdo? Continuamos. Vamos a ver ahora una característica del duelo que podríamos denominarla, como, valga la redundancia, como el denominador común. Cada duelo es un mundo, cada duelo es distinto, pero todos los procesos de duelo, como bien dice la palabra, hemos dicho antes que significa dolor, todos implican cierto dolor emocional, ¿de acuerdo? Este dolor emocional varía según el momento y esas emociones que sentimos siempre son válidas y siempre tienen un sentido. Por lo tanto, el querer controlar la emoción que sentimos, el querer controlar la intensidad de la emoción que sentimos o el querer elegir en qué momento aparece una emoción o en qué momento aparece otra, es algo completamente innecesario y completamente inútil, porque no lo vamos a conseguir. Muchas veces nos pasa, no sé si os habrá pasado a vosotros, que esta tarde viene mi madre y como está flojita mi madre no me puede ver mal, no me puede ver triste. Pues a lo mejor te ve triste esta tarde tu madre, a lo mejor te ve mal. O mañana vuelvo al trabajo y no me pueden ver llorar, no me puedo permitir estar mal en el trabajo. Pues a lo mejor lloras en el trabajo. A lo mejor no quieres que aparezca esa tristeza, esa angustia, pero aparece en el trabajo. No la vas a poder controlar, no vas a poder luchar por modificar o por controlar lo que tienes que sentir en cada momento. ¿De acuerdo? Esto sonará a algunos de vosotros, si no me equivoco. Cuando explicamos el proceso de duelo, lo explicamos con esta metáfora, con la metáfora del túnel. La metáfora del túnel viene a decir que cada proceso de duelo es como un túnel, evidentemente. Cada túnel es distinto, no hay dos túneles iguales, pero eso sí, tienen cosas en común. Son túneles oscuros, húmedos, largos. Es duro cruzar estos túneles. Realmente es el único camino que tenemos por delante para recorrer. Es decir, lo tenemos que pasar sí o sí, tenemos que cruzar el túnel. Existe una alternativa que es quedarse en la entrada del túnel, no caminar por él, meter una piernecita y salir, asomar la cabeza y salir corriendo para atrás, pero entiendo que si estáis hoy aquí vosotros habéis elegido caminar por ese túnel, si no, no estaríais aquí. Como todos bien sabemos, socialmente lo habréis oído muchas veces, para cruzar este túnel, para pasar por el proceso de duelo necesitamos tiempo, ¿es cierto? Lo decimos muchas veces, con el tiempo estarás bien, el tiempo lo cura todo, es cuestión de tiempo. Es verdad que se necesita tiempo para cruzar el túnel, pero también se necesita otra cosa importante y completamente necesaria, que es caminar. Por mucho que transcurra el tiempo, por mucho que pase el tiempo dentro del túnel, si no caminamos por él, va a ser muy complicado que salgamos de este proceso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver una serie de estrategias que nos ayudan a caminar por el túnel y también vamos a ver un par de estrategias que nos paran dentro del túnel, que no nos dejan avanzar, ¿de acuerdo? Estas estrategias, me vais a oír decirlo varias veces, estas estrategias ayudan a caminar, pero no eliminan el dolor. El dolor en un proceso de duelo es natural, por lo tanto, dolor vamos a sentir. Podemos añadir más dolor al dolor que ya tenemos, al dolor natural, o podemos no añadir más dolor. Entonces, estas estrategias van a ayudar a no añadir más dolor, pero dolor en un proceso de duelo vamos a sentir todos, ¿de acuerdo? Es coherente sentirlo.
Empezamos con la primera estrategia, una estrategia que nos puede ayudar a coger lo que sientes. Esto a veces nos resulta un poco difícil. Es importante que desarrollemos esa conciencia emocional, el que nos preguntemos ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué siento en este momento? ¿Siento tristeza? ¿Siento culpa? ¿Siento alegría? Observar, poner el foco en nosotros, observar qué sentimos y acoger lo que sentimos sin modificarlo, sin cambiarlo de ninguna de las maneras. Una estrategia que puede servir es, además de decirnos, bueno, pues ahora estoy triste, siento tristeza, añadir que si lo sentimos es por algo. Siento culpa, bueno, si siento ahora mismo culpa es por algo, es porque la tengo que sentir. Ahora mismo siento alegría. Si siento alegría es porque la tengo que sentir. A veces nos culpamos cuando estamos en un proceso de duelo y nos sentimos alegres. No. Si me siento alegre ahora es porque lo tengo que sentir, no hay más, ¿de acuerdo? Entonces, el hacer un hueco a ese dolor o a esa emoción, me da igual, como parte de un proceso natural, el no cambiarlo, ¿de acuerdo? Una estrategia que suele funcionar, que suele venir bien, es el expresar lo que sentimos a nuestro entorno, la expresión emocional. Aparte de que viene bien el hablar de la pérdida, el hablar de lo que hemos perdido, si es una persona, si es una cosa, si es una habilidad, el hablar de ello, el compartirlo, el soltarlo, nos ayuda. Aparte, el hacerlo también consigue que hagamos de alguna manera un hueco a eso que sentimos, a eso que nos pasa. Pero hay que hacerlo de una manera determinada. Es decir, si hablamos de lo que sentimos con ese objetivo, con el objetivo de hacerle un hueco, tenemos que intentar hacerlo sin juzgarlo y sin criticarlo. Es decir, no es lo mismo contar, estoy triste, vaya tarde de llevo, no puedo más, es que ya no aguanto con esta tristeza, es que esto no es normal, no puedo con esto, a decir, estoy triste, tengo una sensación en el pecho desde hace ratos, he estado recordando a la persona que he perdido y llevo una tarde que, bueno, que sé que pasará, pero estoy triste esta tarde y siento esto y siento lo otro. Entonces, el hacerlo con esa actitud de la que tanto hablamos muchas veces los que os habéis trabajado en habla, ¿no? Primera estrategia, acoger lo que sentimos. Segunda estrategia, camina y elige algo valioso para hacer. Este túnel que os he comentado hay que cruzarlo y una forma importante de cruzarlo es reconstruirnos, pero no reconstruirnos con cualquier cosa, reconstruirnos en base a aquello que Es una charla. reconstruirnos en base a aquello que es importante para nosotros, ¿de acuerdo? A ver, un momentito. Ya está. Reconstruirnos en base a aquello que es importante para nosotros, ¿de acuerdo? Para esto os he puesto 3 preguntas que os podéis hacer a vosotros mismos. ¿Qué es valioso para mí? ¿Qué es importante para mí? ¿Significativo? ¿Cómo me quiero reconstruir? ¿Y cómo me quiero reconstruir tras esta pérdida, sobre todo? Acogiendo que hay una pérdida, que eso que he perdido no va a estar en mi vida. ¿Qué valoro? ¿Valoro mi entorno social? Pues a lo mejor destinar más tiempo a mi entorno social. ¿Valoro mi cuidado? El cuidado físico, pues a lo mejor puedo hacer deporte, comer más sano, ¿no? O arreglarme a la hora de salir a la calle. ¿Valoro mi trabajo? Pues reincorporarme al trabajo, intentar preguntaros, ¿no? el qué es importante para vosotros y caminar en esa dirección. Cuando estamos en un proceso de duelo está claro que esa tristeza, ese dolor a veces nos ancla, ¿no? Nos ancla a esa zona de seguridad máxima que es a veces nuestra casa y evitamos el exponernos a diferentes cosas, evitamos el salir. Es cierto que esto es natural en el proceso de duelo, pero hay que intentar ir poquito a poco orientándonos a esas cosas que son importantes. Eso sí, lo que pone abajo de todo, cuando sea nuestro momento. Hay personas que a la semana de una pérdida hacen vida completamente normal. Hay personas que a los 2 meses están empezando a volver a esa rutina, a esas cosas importantes, a esas cosas valiosas. Cada persona, su tiempo y su momento. Esto mantenerlo siempre, ¿vale? Vale, esta es la segunda estrategia. Tercera, acompañamiento y apoyo social, súper importante.
Contar con el apoyo de nuestros amigos y familia ayuda a amortiguar el dolor y a sentirnos arropados. Nos ayuda a amortiguar el dolor, no nos lo quita. ¿De acuerdo? Esto es importante. Es cierto que en ocasiones el apoyo social es más accesible que en otras. Hay personas que tienen más red social, hay personas que tienen menos red social, pero bueno, hay recursos para esto. Por ejemplo, nos damos cuenta muchas veces que en grupos o talleres de ABDA, bueno, vienen personas en este proceso que no tienen una red social muy elevada y solo el acudir a una actividad, a una charla, a un taller, ya genera ese acompañamiento, ¿de acuerdo? Digo en AFDA como en cualquier otro sitio, entonces recursos hay, pero es importante, es muy importante este punto, ¿de acuerdo? ¿Dónde está tu madre? Ya está. A ver, un momentito. Pues me subo, ¿vale? Venga. A ver. Tercera estrategia, acompañamiento social y apoyo. Continúo. Es importante el saber pedir ayuda. En estos momentos, en los momentos del proceso de duelo, yo entiendo que cueste el hacer esa llamada, el pedir ese acompañamiento, el pedir esa visita, pero si tenemos un poco de ganicas o de fuerza es importante hacerlo, ¿de acuerdo? Nos ayuda a avanzar mucho por ese túnel del que hablábamos antes. Entonces, os lo recomiendo, ¿de acuerdo? Luego, como acompañantes, os lo volveré a recomendar, como acompañantes, una estrategia similar para la persona que está en el proceso de duelo, ¿de acuerdo? Última estrategia que nos ayuda, el ritual de despedida. Voy a empezar por el último punto. Los rituales de despedida probablemente ahora os vengan a la cabeza rituales súper recurrentes, súper extendidos, ¿no? Cada ritual es totalmente individualizado. Esto quiere decir que el gesto más fácil o el gesto más sencillo puede ser un ritual de despedida, ¿de acuerdo? No necesitamos hacer una ceremonia, algo grande, no. Hay veces que escribir una carta, escribir unas líneas, es ya un ritual de despedida y a cada uno le surge. No te pueden decir cuál es tu ritual, ni mira, pues a mí, yo esto, hazlo tú, a ver, no, tiene que salirte a ti ese ritual de despedida. E importante, no es imprescindible. ¿Suelen ayudar los rituales de despedida? Sí, suelen ayudar a comenzar ese proceso de duelo, a comenzar a caminar por ese túnel, a hacernos conscientes de esa pérdida y del cambio que ha ocurrido en nuestra vida, a tocar un poco tierra, eso que os decía antes de la casa, ¿no? A ser conscientes de, vale, pérdida, la situación es esta, ahora me tengo que reconstruir. El ritual de despedida ayuda a esto, pero no es imprescindible, ¿vale? Hay duelos que se sostienen sin este tipo de rituales. Las dificultades de los rituales son que normalmente cuando lo llevamos a cabo se sufre. Por ejemplo, un ritual de despedida es escribir una carta, ¿no? Hay gente que escribe cartas a la persona, en este caso si es un fallecimiento, a la persona fallecida. Ese ritual ayuda, esa despedida ayuda a elaborar, ayuda a comenzar el proceso de duelo, a ser conscientes de la pérdida, pero en el momento que lo estás ejecutando, en el momento que lo estás realizando, duele. Nos generará probablemente esa tristeza, esa angustia, miedo, desesperanza, ¿de acuerdo? Por eso muchas personas evitan estos rituales de despedida, por ese sufrimiento que generan cuando se llevan a cabo, ¿de acuerdo? Pero hasta cierto punto son importantes, ¿de acuerdo? Y sobre todo, si tenéis en mente realizar algo, hacerlo, ¿de acuerdo? Sabiendo que se va a sufrir en ese momento, pero os vendrá bien, ¿vale? Hasta aquí estrategias que ayudan, ¿vale? Luego las repasaremos. Vamos a las estrategias que no ayudan tanto, a las estrategias que nos paran dentro de ese túnel, que nos paran y que nos meten de algún modo en un bucle, ¿de acuerdo? Probablemente, no sé si alguno de vosotros ha escuchado, o bueno, más que nada, ha escuchado a la persona que acompaña o vosotros mismos habéis elaborado este tipo de frases. No he disfrutado lo suficiente de lo que tenía, ¿por qué ha ocurrido? ¿Cómo podría haber evitado esto? Tendría que haber actuado de otra manera. Probablemente vuestra mente haya elaborado esto.
porque nuestra mente es una buscadora de soluciones a los problemas. El problema de esto es que en ocasiones nuestra mente se mete en el bucle, se enrosca en la búsqueda de soluciones y acaba tomando el control de nuestra vida por un tiempo. Entonces, buscar soluciones a este problema, el problema de una pérdida, no la vas a encontrar, no vas a encontrar la solución. Tendría que haber actuado de esta manera, lo podría haber hecho de otra, y si hubiese estado, y si no hubiese estado. Entonces, es cierto que elaborar este tipo de mensajes nos alivia, buscar soluciones nos alivia, pero nos hace parar en el túnel, nos hace no avanzar. Nos podemos pegar horas y horas rumiando con esa rumia acerca de qué podría haber hecho, cómo lo podría haber hecho de otra manera, por qué ha ocurrido esto, por qué me ha pasado a mí, por qué no a otra persona, todo me pasa a mí. Entonces, es importante darnos cuenta de que estamos en el bucle, darnos cuenta de que nos estamos metiendo en este bucle, que salte una luz roja, que se ilumine una luz roja y valorar si es útil meternos en este bucle. ¿Es útil ahora mismo esto? ¿Es útil preguntarme cómo podría haber evitado esto? ¿Es útil cuestionarme por qué a mí y por qué no a otra persona? ¿Y por qué a fulanita nunca le pasa esto? ¿Y por qué al otro tampoco? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Probablemente lleguéis a la conclusión de que no es útil. Y no que no es útil, sino que ese tiempo que estáis dedicando a ese bucle no estáis caminando, no estáis buscando apoyo, las estrategias de antes, no estáis reconstruyéndoos en base a lo que es importante para vosotros, cuidándoos, no estáis en ese camino. Estáis rumiando. ¿De acuerdo? Entonces, que se encienda una luz roja, daros cuenta de cuando estáis en este bucle y elegid si queréis, si es útil y si queréis meteros en ese bucle o queréis continuar caminando por el túnel hacia adelante. ¿De acuerdo? Vale. Estrategia que no ayuda. Otra estrategia que no ayuda, el control emocional. Probablemente en función de vuestras reglas, en función de lo que os digan, en función de X cosas, intentéis controlar vuestro estado de ánimo. Frases como debería estar menos triste, debería llorar más, no debería de apetecerme ir a una comida, una cena, salir de casa. A estas alturas tendría que estar mejor o a estas alturas no tendría que estar tan bien. Son cosas que puede ser que os preguntéis en algún momento. Entonces, al final, lo que decíamos al principio, sentimos lo que tenemos que sentir en cada momento. Y tenemos que hacer un hueco a lo que sentimos. No podemos entrar en esa lucha, en ese control emocional, porque el coste es muy alto. El coste, aparte de añadir más dolor al dolor del duelo, también es pararnos en ese túnel. También es pararnos. Porque si entramos en el bucle, en la espiral de no tengo que sentir esto, porque sentir esto ahora mismo me han dicho que no lo tengo que sentir, porque debería de estar peor, no me tendría que apetecer salir de casa. Eso nos hace dedicar un tiempo y una energía a esa rumia y a esa preocupación que probablemente no destinemos a otras cosas importantes, como las que hemos hablado antes. Entonces, tanto esta estrategia como la anterior tienen el coste similar. Nos hacen pararnos, nos hacen no avanzar y añaden más dolor a nuestro dolor. ¿De acuerdo? Entonces son dos estrategias que tenemos que intentar detectar, valorar si son útiles en ese momento y si no son útiles, dejarlas a un lado y seguir caminando y orientándonos a aquello que nos reconstruya, aquello que es importante, compañía, observar lo que sentimos, acogerlo, reconstruirnos, cosas que nos importan, cosas que valoramos, rituales de despedida, ¿de acuerdo? Repaso de las estrategias que funcionan. Estrategias que funcionan, hacer un hueco a lo que sentimos, reconstruirnos en torno a esas acciones valiosas, acciones importantes, el apoyo social y los rituales de despedida, ¿de acuerdo? Las estrategias que no funcionan. A ver, yo he puesto estrategias que no funcionan, no voy a sacar una regla yo ahora mismo de aquí. Entonces, estrategias que no suelen funcionar. Vamos a relativizar un poco. La rumia, esa búsqueda de soluciones a un problema que ya está hecho el problema.
ya está, no lo voy a solucionar, no voy a cambiar nada. Entonces, ese tiempo y esa energía que gasto en rumiar, no estoy caminando por el túnel. Entonces, vamos a dejarlo y vamos a seguir avanzando. Y el control emocional. Si lo siento es por algo. Si siento esta emoción es porque la tengo que sentir. Vamos a acogerla. Vamos a cargarnos encima esa tristeza y a seguir caminando. Y luego vamos a cargarnos encima la culpa y vamos a seguir caminando. Con dolor, ojo, ¿eh? Y vamos a cargarnos luego la calma, a lo mejor en algún momento, y seguimos caminando con calma o con alegría. Pero vamos a intentar no luchar o cambiar lo que sentimos constantemente, que nos genera mucho desgaste. Esto, ¿de acuerdo? Vale. Esta es la primera parte, ¿de acuerdo? Esto es lo referido a lo que se refiere al dolor, al duelo, a la persona que está en el proceso de duelo. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. ¿Qué hacemos cuando estamos acompañando a alguien en un proceso de duelo? ¿Qué postura? ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos? ¿Qué ayuda? ¿Qué no ayuda a la persona que está en el proceso de duelo? Esto nos puede servir como acompañantes, porque no sé si en la charla habéis venido como personas que estáis sosteniendo el duelo o como acompañantes, pero también nos puede servir como personas que estamos en ese proceso, ¿de acuerdo? Nos puede servir también para ello. Un concepto muy importante que habréis escuchado es el concepto de validación emocional. Probablemente lo habéis escuchado en grupos, en sesiones de terapia. La validación emocional es la aceptación profunda de las emociones de la persona que tenemos al lado. Igual que hablábamos de aceptar y de hacer un hueco a nuestras propias emociones, también tenemos que aceptar las emociones de la persona que tenemos enfrente, sin juzgarlas, sin aconsejar que sienta otra cosa o que sienta menos o que sienta más y sin intentar cambiar nada de lo que está sintiendo, ¿de acuerdo? Si cuando nosotros queremos cambiar nuestro estado emocional, cuando nosotros luchamos por cambiar nuestro estado emocional, añadimos más dolor porque no podemos, imaginaos el dolor que añadimos cuando alguien que queremos nos está diciendo que no nos tenemos que sentir así. Imaginaos el dolor que añadimos cuando le decimos a alguien eso, ¿de acuerdo? Es importante validar, es importante ya que demostramos la importancia que sentimos por lo que siente la otra persona, ¿de acuerdo? Y sí que es cierto que en ocasiones caemos en una trampa, en ocasiones caemos en la trampa de que parece que aunque que tenemos que estar de acuerdo con lo que siente la otra persona o que si yo no siento, si yo creo que no sentiría lo que está sintiendo la otra persona, es que no es adecuado. Es decir, yo en tu situación no sentiría esto, por lo tanto te invalido. Yo este proceso no lo pasaría así, por lo tanto te invalido. Es normal, cada persona pasa el duelo de una manera o de otra. No hay dos duelos iguales, por lo tanto probablemente el duelo que está pasando mi hermano yo no lo llevaría de esa manera, probablemente yo lo llevaría de otra manera, pero eso no me da derecho a invalidar su proceso, a invalidar lo que siente, ¿de acuerdo? Vamos a ver unas frases muy recurrentes que seguro que os han dicho o habéis dicho en algún momento. Yo reconozco que he dicho alguna invalidante. Vamos a ver alguna frase invalidante y otras que validan mucho, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la típica frase de sé fuerte cuando alguien está mal por una pérdida. La típica frase de sé fuerte tiene connotaciones de tienes que estar bien. Sé fuerte, que tienes que estar bien. Una persona que ha sufrido una pérdida no va a estar fuerte. No le podemos pedir que esté fuerte a una persona que ha sufrido una pérdida. ¿Cómo le vamos a pedir eso? Pero se lo pedimos muchas veces. Es incongruente, es contra natura que una persona que haya un fallecimiento, que haya sufrido un fallecimiento, le digamos sé fuerte. ¿Cómo va a estar fuerte? No llores. Lo mismo, lo que hablábamos antes. Si tengo que llorar ahora, tengo que llorar. Y probablemente a mí no me guste llorar y probablemente ya haya usado la estrategia en algún momento de intentar no estar triste e intentar no llorar, pero no puedo. Y si tú me lo pides, pues lo único que voy a hacer es pensar que funcionó mal, que no debería de estar llorando, que tengo que seguir usando esa estrategia de no estar mal, de no estar mal, de no estar mal y por lo tanto agregar más dolor a mi dolor. Entonces, esa frase hay que intentar no usarla. La gente te tiene que ver bien. Tu madre te tiene que ver bien, tus hijos te tienen que ver bien.
o tus compañeros de trabajo. Bueno, pues me verán como me tengan que ver. Si ese ratico estoy triste, me verán triste. Si estoy calmado, me verán calmado, y si estoy desesperanzado, me verán desesperanzado. No hay más, ¿de acuerdo? Intenta distraerte. Intenta distraerte. ¿Para qué? Para estar mejor. Te traigo unas revistas para que te distraigas y se te pase mejor la tarde. Te traigo unas películas para que las veas y estés mejor. Bueno, ya elegiré yo con qué cosas me involucro. Cosas que sean valiosas e importantes para mí, pero no me tengo que distraer. Tengo que sufrir lo que tengo que sufrir ahora mismo, ¿no? Tengo que caminar por este proceso, por este túnel, y va a haber momentos más fáciles, momentos más difíciles, pero cuando transmitimos el intenta distraerte, estamos de algún modo incitando a la persona que intenta distraerte para estar mejor, para no estar triste, para no estar mal. Bueno, es que tengo que estar mal ahora mismo, ¿no? Pasamos a las frases que validan, muy distintas a las anteriores. Siento mucho lo que ha ocurrido, me he acordado mucho de ti estos días. ¿Cómo te sientes? Esta frase es muy importante. El cómo te sientes abre la puerta a esa expresión emocional de la que hablábamos en la parte anterior de estrategias. Esa estrategia de expresar lo que sentimos, ¿no? De contarlo, de hablar de la pérdida. A veces no nos sale cuando estamos en el proceso de duelo, a veces no nos sale hablar de ello, pero si una persona cercana nos hace esa pregunta, nos abre esa puerta a hablar sobre el tema. Cuenta conmigo. Ahora veremos en la siguiente diapositiva, ¿no? El proponer, el ofrecer mi tiempo, el ofrecer mi compañía, el ofrecer mi apoyo es importante también. Y la última, que también la veremos en la diapositiva siguiente, el silencio. A veces no hace falta decir nada. A veces intentamos rellenar los silencios porque no solemos soportar mucho los silencios las personas, y más en estos casos. Y cuando una persona está mal y hay silencios, nos ponemos nerviosos y a veces soltamos cualquier cosa, cualquier frase. Pero venga, no llores, venga, tal, que te tienen que ver bien. No, un silencio. Un silencio y un abrazo a veces hacen muchísimo más. Bueno, a veces no, seguro hacen muchísimo más que cualquier frase que invalide a la persona. ¿Tienes que estar bien? No, de acuerdo. Entonces, recordar que el objetivo no es que la persona que está en el proceso de duelo deje de sentir lo que tiene que sentir en ese momento. El objetivo únicamente es acompañar en ese proceso de duelo, ¿de acuerdo? Ese es el rol que tenemos que tener las personas que acompañamos a un ser querido en esta andadura, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, he puesto un poco en colores las connotaciones que implican las frases que invalidan y las frases que validan. Las frases que invalidan tienen esa connotación de lucha, de control, de cambio, de no estés así, venga, cambia, mejora, tienes que tirar para adelante. Bueno, mi proceso es mi proceso, ojalá lo pudiese alterar y ojalá lo pudiese acelerar, pero mi proceso es mi proceso y ya está, ¿no? Y sin embargo, las frases que validan, ¿no? Tienen esas connotaciones de empatía, de comprensión, de acompañamiento, de tú sigue tu camino, tú sigue tu túnel al ritmo que tú consideres, que yo voy a estar al lado acompañándote. Yo te voy a dar la mano, te voy a acompañar, pero tú a tu ritmo. A tu ritmo. Si quieres pararte, te paras, continúa más rápido, más despacio, permítete algún descanso, pero sobre todo a tu ritmo. Yo te acompañaré, ¿de acuerdo? Tienen connotaciones muy distintas unas de otras, ¿vale? ¿Qué podemos hacer como acompañantes? Os he puesto aquí seis consejos, 6 pautas, que algunas de ellas ya hemos nombrado en las anteriores diapositivas. Algo que nos suele pasar mucho cuando acompañamos, comparar la pérdida presente por otras pérdidas que hemos vivido. Pues yo cuando murió mi patatín, o yo cuando perdí mi patatán, ya te entiendo ya. Yo cuando no le interesa a la persona que ha sufrido una pérdida, tu pérdida. En ese momento su dolor es muy grande y no le va a interesar. A lo mejor cuando esté más avanzado el túnel, cuando vaya más adelante, dentro del túnel, a lo mejor algún consejo, y tú cómo, pero ya te lo pedirán.
Ya te lo pedirá la persona que está en el proceso, ya te dirá, oye, ¿y tú cómo hiciste para? ¿Y cómo solucionaste esto? Oye, ¿y tú cómo te sentías? A lo mejor te pide algún consejo más adelante, pero cuando es muy reciente probablemente no le interese en absoluto, ¿vale? Tu proceso anterior de duelo. Importante, lo hemos comentado, respeta su proceso, respeta su tiempo. Si tú a la semana ya salías de casa y dormías sola, no quiere decir que la otra persona tenga que dormir sola a la semana, puede dormir sola al mes, no pasa nada, ¿de acuerdo? Valora lo que sientes, esto está relacionado con la validación emocional. Hemos visto que validar es demostrar a la otra persona que valora si te importa lo que siente, ¿vale? El no intentar cambiar, no llores, ya tendrías que estar mejor, pero ¿por qué no sales? ¿Pero por qué no? Yo llevo mi proceso y yo valido lo que, y nosotros como acompañantes validamos lo que siente la otra persona, ¿vale? El escuchar, y si no se sabe qué decir, mejor no decir nada, estas dos van juntas, ¿de acuerdo? Sobre todo el escuchar, el escuchar. Y si queremos hacer preguntas, el hacer preguntas abiertas para que la persona se abra. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntas que hagan que la otra persona suelte, pida, cuente, ¿de acuerdo? Y por último, importante, ofrecer ayuda. Esto tiene que ver con la parte anterior del acompañamiento y el apoyo social. Hemos dicho que es importante, es una estrategia que nos ayuda mucho, esa red social. Pero en ocasiones estamos flojitos, estamos bajos y no nos sale pedir ayuda, no nos sale pedir, oye, vente, oye, acompáñame, llámame, o llamar directamente. En ocasiones no nos sale y es el acompañante el que tiene que dar ese paso de, ¿te apetece que te llame mañana? ¿Te apetece que te venga a ver mañana? ¿Quieres que quedemos la semana que viene? ¿De acuerdo? Entonces, el ofrecer ese espacio es muy importante, ¿vale? Porque, repito, hay veces que al doliente no le sale. Eso sí, respetando la respuesta. Si dice que no, no insistimos. Pero podemos al día siguiente volver a preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Quieres que te llame? Respetamos su respuesta y a los días o cuando consideremos volvemos otra vez a ofrecernos y volvemos a respetar la respuesta, ¿de acuerdo? Pero ofrecer ese espacio, ¿vale? Bueno, y por último os he puesto una frase que me gusta mucho que define muy bien la naturalidad del proceso de duelo, a la vez que también tiene connotaciones pues, de ese dolor y de ese sufrimiento, ¿no? El duelo es tan normal como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre y estornudar cuando te pica la nariz. Es la manera que tiene la naturaleza de curar un corazón roto. Es decir, es una respuesta completamente natural, emocional, hasta cierto punto intensa, que tiene nuestro cuerpo pues, de superar y de vivir una pérdida de algo que es importante para nosotros. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es todo. Pensaba que iba a durar menos. ¿Queréis que charlemos un rato y que me preguntéis cositas? Sara, ¿podrías poner las 3 últimas diapositivas? Porque han salido ampliadas. Entonces, ¿Han salido mal? Se ven solo en parte. ¿Ah, sí? A Como ver, si esta. hubiera... Yo las veo bien, yo las veo No, bien. yo no la veo. Yo estoy viéndola con el móvil. En mi móvil se ve... De todas formas, Azucena, eres Azucena, ¿verdad? Sí, Se va a colgar en YouTube. vale. Vale, lo vamos a tener en YouTube. Si te quieres, te Vale. puedes meter y lo verás Sí. tranquilamente y tendrás todo. Vale. Si es cosa de mi móvil, no pasa nada. Era precisamente pensando en eso. Vale. En que si la colgáis en YouTube, que se vea entera la diapositiva. Pero si no hay problema. Lo vamos a colgar, sí, lo vamos a colgar. Vale, gracias, Sí, Sara. sí. Nada, no te preocupes. Me ha encantado, por cierto. Me Has alegro, hecho un Azucena. resumen genial. Me alegro. Sí, rapidito al final, cuando monté la... A ver, un momento que pauso.